Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando quiera que estés viendo este vídeo. Aquí está vuestra presentadora favorita, Raira, con la sección de noticias y rumores, pero en esta ocasión con la versión de pop japonés o J-pop. Up next is weather, Mr. Gacto. 明日は全国的に雨をなめる。 Esta vez contamos con la colaboración especial de Blacky, que será quien nos informe más en profundidad sobre estas noticias. Contactamos con Blacky. Hola Blacky. Hola Raira, aquí estamos para dar una información precisa y profunda sobre lo que pasa en el mundo del pop japonés o J-pop. Gracias por esta oportunidad en vuestro programa. Pues hechas las presentaciones, empezamos con una gran noticia sobre Hokuto del grupo Six Tones y Kamenashi Kazuya de Cat Toon. Aparece en el nuevo drama de NTV Ice Kanshi Shosahan. Pues es una gran noticia porque es la primera vez que estos dos artistas miembros de Johnny's van a colaborar juntos en un drama. Además, Kamenashi está considerado uno de los mejores artistas como actor de la agencia. Muy reconfortante porque hasta hace nada había rumores de que era posible que dejara la empresa, así que yo como fan me alegro un montón de que esté esta oportunidad de que trabajen los dos juntos. Además, los dos, como podéis ver, son muy atractivos, como todos los idols. Seguimos con las noticias, pues el miembro del grupo mixto japonés AAA, Shinjiro Aetae, deja el grupo. Pues sí, no es uno de los mejores momentos para el grupo AAA, que este mismo año perdió a un miembro, al líder, que Urata Naora, fue pillado en un escándalo. Este escándalo, según las redes sociales, es que fue arrestado y que este arresto se debió al acoso a una mujer en una tienda con Miri. En esta tienda, el chico a las 5 de la madrugada le invitó a beber juntos diciendo que él era el líder del grupo AAA. La chica, tras decir que no aceptaba su invitación y que además no conocía el grupo, recibió una bofetada en la mejilla izquierda. Esto hizo que la agencia se cabrease muchísimo y decidiera que tenía que tomarse un descanso y canceló todas sus actividades. Lo que hizo que él no se lo tomase nada bien. Últimamente ninguno de los artistas se está tomando bien este tipo de castigos, como Tegoshi Yuya, y dejó la agencia y el grupo. Esto hizo que el grupo tomara la decisión, bueno, no se sabe si el grupo, manager o dirección, y por lo mismo Shinjiro Aetae ha sido el que ha decidido irse también en hiatus del grupo. Sin embargo, este hiatus será interrumpido para que ellos puedan dar el tour que no han podido dar este año a pesar de las condiciones del COVID. Y además, antes de irse al hiatus, tanto el grupo como él van a sacar un nuevo álbum. Te devuelvo la conexión, Raira. Pero no todas las noticias son así, porque si no vaya noticiero. Por fin llega el debut en conciertos del grupo Six Tones. Sí, además esta noticia va a hacer muchísima ilusión a nuestra colaboradora Blue Pity, ya que sigue este grupo desde sus inicios. Este grupo ha tenido como unos 50 nombres, ya que debutaron con el nombre, bueno, no llegaron a debutar, sino que se les empezó a conocer con el nombre de Hip Hop Jump, para luego, con el cambio de algunos miembros que se fueron, otros entraron, bla 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 bla, hicieron un drama nuevo que se llamaba Bacaleya y en el cual colaboraron con AKB48, concretamente con Baruru. En este drama, que se titulaba Bacaleya, también se les empezó a conocer al grupo como Bacaleya, y así se les estuvo conociendo hasta hace unos 3-4 años, concretamente 5 años, que empezaron a llamarse Six Tones. Por fin, el año pasado, tuvieron su gran debut con un single y empezaron a hacer música de forma más continua y propia, no solo sus programas y covers de otros grupos. Entonces, desde que han debutado en un single conjunto con el grupo Snowman, ahora van a hacer su debut en los escenarios y van a tener un tour que va a durar nada más y nada menos que 30 actuaciones en 7 localizaciones distintas de todo Japón. Estamos deseando veros, Six Tones. Gracias por esta explicación. Aprovecho para hablar un poco sobre el maquillaje que llevo para este noticiero y es de Gyaru. No es exactamente el mismo maquillaje que me hice para el vídeo de YouTube, pero podéis ver el tutorial porque no tiene pérdida. Como a muchos habéis podido ver, hemos creado una sección sobre maquillaje en el canal, en la que realizaremos maquillajes de diferentes tribus urbanas de Japón. Entonces, si os interesa el maquillaje y os interesa Japón, es lo mejor que podéis ver. Dejando a un lado el maquillaje, nos centramos en el tema cuernos, porque sí, también hay cuernos entre los idols. Porque Masahiko Kondo, miembro de Johnny's, ha estado engañando a su mujer. Sí, Raira, y no solo que ha estado engañando a su mujer, sino que también, debido a esto, ha decidido tomar
un descanso para dedicarle tiempo a sus hijos y a su supuesta familia, ya que hay rumores de que se van a divorciar desde el pasado octubre, cuando se le descubrió que estaba saliendo con una chica mucho más joven y que no era su esposa. Además, todo esto es debido a que en Japón hay unos fuertes valores morales en la sociedad impuestos, y en el cual si tú haces algo que está considerado mal, como diré más adelante en otro vídeo que estamos preparando, te empiezan a cancelar y empiezan a dejar de seguirte y darte su apoyo los fans. Entonces, debido a todo esto, el solista ha decidido tomarse un tiempo de descanso. Malditos cuernos, no han inventado nada bueno. Ahora cambiamos de empresa y nos vamos a LDH con el grupo de Rampage, que saca su nueva canción, My Prayer. Además, estos chicos están on fire, no paran de sacar canciones nuevas y cada vez muchísimo más alucinantes. Este es un modelo de grupo que está basado en la compañía LDH, que es un modelo de grupo idol en el que hay bailarines y cantantes, pero ninguno hace las dos cosas a la vez porque quieren que se centren en hacer bien lo que tienen que hacer. Los cantantes a dar un espectáculo auditivo, mientras los bailarines que bailan a su alrededor tienen que hacer una coreografía magnífica que mantenga al sentido de la vista entretenido. Es un tipo de grupo diferente al que estamos acostumbrados con los idols coreanos, que lo hacen todo, excepto que tienen bailarines backdancers o no los tienen. Estos no son backdancers, sino que son bailarines propios del grupo. Todo el grupo lo forman los cantantes y los bailarines, no hay uno sin lo otro. Y como he dicho, hay grupos como EXIL, G-Soul Brothers, este mismo grupo de Rampage, e incluso esta misma compañía ha tratado de formar el nuevo modelo de idol en el que todos cantan y bailan con un grupo nuevo que se llama Ballistic Boy, y que ha tenido cierta controversia porque sus supuestas siglas son BBTZ, pero en verdad no es así. Y bueno, hay miles de diferencias más por el cual las ARMYs atacaron a Ballistic Boy sin tener argumentos, pero es que las ARMYs son ARMYs. Seguimos con las bajas para la empresa Johnny. Yamashita Tomoisa, conocido como Yamapi, deja la empresa. Sí, y esto es una noticia que incluye la gran pérdida del mejor solista que tenía Johnny's Entertainment, con más fama y con una gran carrera tanto impecable en Japón como en el extranjero como actor. Se sabe que Yamapi dejó la empresa el pasado 31 de octubre y que esto fue en buenos términos, aunque la noticia no se hizo palpable, por así decirlo, hasta el día 11 de noviembre. En la noticia se dijo que Yamapi iba a centrarse en su carrera como actor en el extranjero, en Hollywood, pero hay ciertos rumores por redes sociales que hablan de que él ha dejado la empresa debido al castigo que sufrió por su supuesto escándalo junto con Kazuya Kamanashi, al escándalo por el cual le cancelaron la gira que tenían los dos conjuntamente. El supuesto escándalo, que ha sido varias veces desmentido y varias veces corroborado, tenía en cuenta de que los dos fueron a un restaurante a cenar y el encargado del restaurante les sentó a dos menores junto con ellos, y los cuales estuvieron bebiendo alcohol juntos. Más adelante, las chicas, al darse cuenta de la noticia, fueron las que declararon que ellas habían mentido sobre su edad y que se habían colado en el restaurante. Debido a este escándalo se cancelaron también todas las actividades de Yamapi, y se dice que por eso es por lo que decidió tomar el paso a dejar la empresa, aunque públicamente yo creo que Yamapi, al tener una carrera tan prometedora en el extranjero, trabajando incluso hasta con Will Smith, ha querido coger la oportunidad, ya que si tenía que renovar el contrato con Johnny iba a perder la oportunidad de un gran trabajo en el extranjero como es el que está grabando ahora en Canadá. Estos japoneses y sus normas estrictas, no como los coreanos, ¿no? Porque según tenemos entendido, en la central también hay un grupo de la empresa Johnny's Arashi que está teniendo controversia con las ARMYs, las fans de BTS. Y no te equivocas, Raira. El grupo Arashi, grupo idol masculino con más seguidores en Japón, entró en conflicto con algunas ARMYs o seguidoras del K-pop, sobre todo coreanas, que se han dedicado a enviar comentarios negativos a este grupo en redes sociales, diciendo que son feos, que no tienen talento o cosas por el estilo. ¿Por qué ha pasado todo esto? Sencillo. Es debido a una entrevista en la que Arashi declaró varias cosas sobre los idols en general. La declaración decía que el difunto Johnny San, en paz descanse, creador y fundador de Johnny's, había sido pionera en el tema de instauración de agencias idols y significado, creando la empresa en los años 60-70 de 1900. Que esto hizo plantar la semilla de lo que en el futuro son hoy los grupos idol, obviamente diciendo que cada grupo y cada país ha seguido una evolución diferente a los idols originales, que son los idols japoneses.
y que esto era como el legado que Johnny-san nos había dejado a todos. Les preguntaron si se podían comparar con BTS. En esto no hubo comentarios negativos, pero dijeron que BTS era un grupo muy famoso y que habían escuchado Dynamite en más de alguna ocasión. Esto acompañado de una pequeña risa por uno de los miembros de Arashi, que fue Matsumoto Yu. Estas dos declaraciones al parecer sentaron muy mal en la comunidad ARMY y K-Popper en general, que piensan que el modelo idol coreano es original. Incluso en fans que es fuera de estos países asiáticos lo tomaron como una ofensa. Lejos de la realidad, a cómo es el comportamiento de los japoneses, no creo que hubiese intención alguna por parte de los miembros de Arashi de insultar o ofender a alguien. Creo que hay que afrontar estas situaciones con un poco de madurez y no cancelar a un artista por tener una opinión que no ofende a nadie y que es diferente a la de uno mismo. Es como el falso mito del corazón coreano, que no es coreano y bueno, no fue un signo que iniciaron los coreanos, ya que hay fotografías de 1993 en el que un grupo, concretamente Johnny's japonés, hacía el signo del corazón de esta forma. Y ya estamos con el final de este noticiero. En octubre apareció un grupo de idols masculinos enmascarados que sacaron 3 canciones. Pues por fin estos idols han salido a la luz y han resultado ser Hey Say Jump. En verdad todos rumoreábamos ya de que este grupo se trataba del famoso grupo de idols japonés Hey Say Jump, yo incluido, en el que incluso algunos fans un poco más dedicados tenían deducido quién era quién debido a las diferentes alturas que tenían los miembros del grupo. También en algunas entrevistas que se les hicieron a Hey Say Jump hacían alusión al tipo de baile que habían hecho en Honey Bee y que por eso se daba a entender que ellos eran los idols que hacían de Honey Bee el famoso grupo enmascarado. Pero sí, resultaron ser ellos. ¿Quién lo iba a decir? Tengo que decir que escuchando las voces yo mismo dudaba en algunas partes de que fueran los 8 miembros íntegros de Hey Say Jump al 100%. El caso es que debido a todo este oculto y el lanzamiento de 3 canales de YouTube diferentes para lanzar una canción diferente, hizo pensar a algunos fans, entre los que me incluyo, en el que había que creer que era posible que fuesen a dejar la empresa. Pero esto ha sido un truco publicitario maravilloso, ya que con esto están publicitando su último álbum, que es Fabins, el cual hay ciertas reviews escritas por mí en mi blog y que saldrá incluso hay varios stages de estas mismas canciones en las que no decepcionan a nadie. Te devuelvo la conexión, Rairo. Estas han sido las noticias más destacadas sobre la industria del entretenimiento en Japón. A partir de ahora todos los meses tendremos un noticiero de industria coreana y de industria japonesa, así el público no se perderá nada.